Era una especie de legión de figuras, ataviadas con túnicas negras que desfilaban frente al vehículo desprendiendo una luz muy débil. Todas ellas de la misma estatura, caminando como si estuvieran deslizándose en suspensión por el asfalto. No sabía cómo reaccionar ante aquella situación, me quedé paralizado. Este es uno de los numerosos testimonios de aquellas personas que han sido testigos de las llamadas procesiones de las ánimas, una especie de comitiva representada por almas en pena que deambulan entre este mundo y el otro y que abandonan de vez en cuando el purgatorio para mostrarse a los mortales. Esta clase de manifestaciones son las podemos encontrar concretamente a 3 kilómetros de la localidad de Fonelas, en la provincia de Granada, entre el cortijo de Las Chozas y Peñas Blancas. Una vez que cruzamos el tramo de la carretera GR 5103, que sería Granada 5103, nos topamos con la llamada curva o Cuesta de las Ánimas, lugar donde infinidad de testigos aseguran haberse tropezado con una especie de extraño desfile de figuras encapuchadas de negro. Estaríamos hablando de otra versión de la conocida Santa Compaña de Galicia. ¿Por qué la localidad granadina de Fonelas pertenece al llamado Triángulo de las Ánimas? Es cierto que en algunos tramos de esta región se manifiestan extrañas luminiscencias de origen desconocido, sobrevolando el cielo a baja altura y persiguiendo a los testigos. Para desvelarnos estas y otras incógnitas, contamos esta noche con el investigador David Tenorio García, a quien ya le damos la bienvenida en este su tiempo de radio. David Tenorio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro, Mónica, todos los oyentes de Luces en la Oscuridad. Buenas noches, David. Hace más o menos 20 años, Juan Delgado, un vecino de la localidad de Fonelas en Granada, vivió una experiencia asombrosa cuando atravesaba la famosa Cuesta de las Ánimas. David, ¿nos podrías explicar de qué experiencia estamos hablando? ¿Qué es lo que este buen hombre vivió aquella noche en ese tramo de la carretera de Granada 5103, más conocido como la Cuesta de las Ánimas? Bueno, pues este hombre, Juan Delgado Gómez, pues se dirigía desde Pedro Martínez, una localidad cercana a Fonelas, de ver a su novia, que hoy en día es su mujer, y al pasar por ese tramo, en la llamada Curva de las Ánimas, pues se encontró de bruces por una especie de legión de figuras ataviadas con lo que parecían ser túnicas negras, que se deslizaban muy lentamente por el asfalto, todas ellas de la misma estatura y desprendían una luz muy débil, ¿no? Claro, ante aquella cosa, ¿no?, que el hombre se quedó impresionado, se quedó estupefacto, parado con su vehículo allí en la soledad de la noche, en la oscuridad también de la noche, y no sabía cómo reaccionar, ¿no? No supo lo que hacer. En un momento pensó echar marcha atrás, en arremeter contra aquella especie de figuras que estaban allí, cruzando la carretera, que no deberían de estar, pero estaba pasando, ¿no? Lo estaba viviendo este hombre en su propia carne. Entonces Juan, una vez pasadas estas figuras, eran unas 13 o 14, cogió, aceleró su vehículo, llegó a su casa, cerró el cerrojo y no quiso pensar más en esa historia. Pero es difícil de olvidar, entonces este hombre aún, hoy en día, aún pasado 20 años, sigue recordando cada vez que pasa por ese punto kilométrico de la Granada 5103, se acuerda de aquella terrorífica noche, de aquella experiencia que pudo vivir, pudo palpar, pudo percibir al pasar con su coche por la llamada curva o Cuesta de las Ánimas. Porque Juan Delgado no es el único testigo que ha presenciado estos sorprendentes hechos, ¿no, David? Así es, ¿no? Nosotros fuimos en busca de una historia, a comprobar datos que nos habían llegado, ¿no? Tanto mi hermano Germán como yo, y una persona indispensable para esta investigación como lo es Antonio Luis Moyano, que estuvo con nosotros, y nos encontramos con personas, ¿no?, que tenían esa historia ahí, con una historia que estaba como relegada al olvido, ¿no?, pero que poco a poco nos quisieron contar sus experiencias, sus vivencias, y es una historia espeluznante, apasionante, y bueno, y más aún cuando conseguimos esos testimonios de élite, ¿no?, como lo es el de Juan Delgado y otras muchas personas que cuando pasaban por ese punto kilométrico les pasó igual que a Juan. Fonelas se encuentra a 76 kilómetros de Granada, en la hoya de Guadix, y se dice que está en pleno corazón del llamado Triángulo de las Ánimas, cuyos vértices abarcarían las localidades de Benalúa, Pedro Martínez y Villanueva de las Torres. David, ¿qué es lo que podemos encontrar en este triángulo? Bueno, pues en el triángulo encontramos, es una zona agreste, ¿no?, donde atraviesa una carretera estrecha con muchas curvas, donde la noche se convierte en algo peculiar, ¿no?, porque claro, cuando vas allí en soledad, hay que decir
que todos los testimonios que hemos conseguido hasta la fecha son personas que cuando se han encontrado con algún hecho extraño, con algún hecho insólito, que no han encontrado explicación lógica ni racional, pues iban en solitario. Esto es muy importante, ¿no? Porque la sugestión puede tener un papel muy importante en este tipo de hechos. Pero claro, cuando estas personas nos cuentan que han visto esas figuras sobre unos 5 o 4 minutos, pues ahí descartamos cualquier alusión óptica, cualquier percepción o cualquier acto imaginativo, ¿no? Porque claro, es un tiempo bastante largo. En ese triángulo de las ánimas hay varios puntos donde se dice y donde supuestamente se aparece la llamada Santa Compañía Andaluza o cortejo de ánimas, como allí lo llama la gente, o lo denomina la gente, ¿no? Pero también suceden otros fenómenos, por ejemplo, de luces extrañas que acosan a los vehículos cuando circulan por la zona, o luces que incluso han llegado a atacar a personas en cortijos cercanos a ese pueblo, ¿no?, de Fonelas, como estamos hablando. Por ejemplo, tenemos a María Luisa Marcos, que una noche de 1993 pues se dirigía de Villanueva de las Torres, una población también cercana a Fonelas, de trabajar sobre las 12 de la noche y claro, al coger el cruce ya que se dirige hacia la localidad de Fonelas, hacia su casa, pues empezó a sentir como una especie de calor muy intenso que cada vez se iba intensificando más y más, ¿no? Esta mujer paró el vehículo pensando que por algún punto iba a empezar a arder, ¿no? Claro, cuando sentía esa calor. Y al bajarse pudo observar como una gigantesca bola de luz que le sobrevoló muy bajo y a muy baja altura y a mucha velocidad, ¿no? Claro, ya lo achacó a una estrella fugaz, pero claro, todos sabemos que una estrella fugaz no puede ser, va mucho más alto y aquello fue algo extraño, ¿no? La mujer, aquello le impactó tanto que ya no volvió a circular por allí sola por la noche, siempre iba su marido a por ella, siempre iba acompañada y claro, siempre se acuerda, ¿no?, de esa historia. Es tremendo porque además es curioso porque una de estas personas también es Francisco, otro vecino de Benalúa, que nunca creyó en las historias que recorren la comarca acerca de extrañas luces que atacan a personas o de extrañas procesiones de difuntos encapuchados. Nunca creyó nada hasta que él lo pudo comprobar con sus propios ojos. Cuéntanos qué es lo que le sucedió a este buen hombre una noche del año 2000 sobre las 4 de la madrugada. David. Pues así es, ¿no? Porque estas personas, también lo que dice que son personas de toda clase de condición y cultura, que quedan atrapadas por el manto de lo extraño, ¿no?, podríamos decir. Y, por ejemplo, como Francisco, un hombre que se dirigía con su furgoneta, que por su trabajo tiene que circular, hay que decirlo, muchas horas y por la noche, ¿no?, por esa carretera. Iba con su furgoneta por ese lugar agreste, por ese lugar solitario, por esa carretera que cruza el monte granadino, cuando de pronto escuchó el sonido peculiar, ¿no?, entrante de mensaje en el móvil. Claro, él no le dio importancia, pero lo extrañó algo, pues le extrañó un poco, porque claro, allí en aquella zona no había cobertura por aquel entonces, pero no le dio una menor importancia. Fue a llegar a su casa cuando cogió el teléfono y vio que el mensaje ponía algo que lo dejó estupefacto. Tengo que decir, ¿no?, que este hombre llevaba tiempo empezando en una historia que no le dejaba incluso dormir, ¿no? Era un problema que tenía por entonces, un problema personal, que no lo dejaba ni dormir. Entonces, en ese mensaje había el buzón de mensajes y vio que ponía: no pienses más, no tiene solución. Lo curioso es que no tenía remitente este mensaje. Ahí está lo extraño. Aquel hombre se quedó estupefacto cuando observó aquel mensaje sin remitente y luego que era coherente, ¿no?, con lo que le estaba pasando, con la situación que estaba viviendo por aquel entonces Francisco. ¿Existe alguna manera para evitar la maldición de la Santa Compañía, David? ¿Qué tendríamos que hacer para protegernos de esta macabra procesión de muertos y sobre todo de su influencia? Bueno, hay algún tipo de ritos, ¿no?, que se pueden seguir a la hora cuando uno se encuentra o tiene la fortuna o la desgracia, ¿no?, de tocar la desdicha, con ese tipo de figuras, con la Santa Compañía de Galicia, ¿no?, como se llama también. Sí. Pero hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, actuar como si no estuvieran y no miraras de frente, hacer un círculo alrededor con una cruz, una cruz o la estrella de Salomón, luego rezar, haciendo oídos sordos, ¿no?, al rezo que lleva la Santa Compañía, ingerir algún alimento, o también, y lo que yo creo que es más eficaz, echar a correr hasta perderla de vista, ¿no?, y no mirar atrás. Yo creo que es lo que haríamos casi todos los mortales, ¿no?, si nos topáramos con esta legión de ánimas cruzando la calzada o por el monte. David, tú que investigas estos puntos de nuestra geografía para diferentes medios de comunicación, como es el caso, por ejemplo, de la revista Enigmas, donde suceden este tipo de fenómenos extraños, paranormales e inexplicables para la razón y están ocurriendo no solamente en España, sino en el resto del mundo, ¿has podido comprobar alguno de estos sucesos por tu propio pie? ¿Has podido ser testigo de alguno de estos hechos?
Pues tengo que decir que no por desgracia, pero claro, nosotros vamos en busca también de toparnos cara a cara y de bruces con lo extraño, ¿no? Con lo absurdo. Y tenemos que decir que el misterio es esquivo, ¿no? A los investigadores, y en este caso no iba a ser algo excepcional, por lo mismo, ¿no? Cuando fuimos allí no tuvimos la suerte de encontrarnos con esta especie de legión que dicen que se aparece por las inmediaciones de Fonellas, y tuvimos tampoco la suerte de encontrarnos con algunas de esas luces, ¿no? Que sobrevuelan la zona, o de esas grandes bolas de luz también que atacan a las personas, que por ejemplo al padre de María Luisa le pasó en un cultivo cercano. Don Antonio Marcos, un anciano ya fallecido, se encontraba llenando una garrafa de agua en uno de los manantiales de un cortijo cercano, cuando de pronto fue sorprendido por una gran bola de luz que, según él, lo llegó a elevar 3 metros del suelo. Y claro, aquello es algo espeluznante, ¿no? También es sugerente a tener en cuenta. Nosotros, como he dicho, no tuvimos esa fortuna de encontrarnos con algo extraño enfrente de nuestra vista, ni vivirlo. Bueno, pues David Tenorio García, investigador y colaborador de la revista Enigmas, agradecerte, David, que estés investigando esos puntos claves, puntos negros, oscuros, mágicos que hay en cualquier punto de la geografía española, y que nos lo hagas saber. Muchísimas gracias. Pues muchas